toca. Son muchas las economías regionales que están peor, digo, con suerte algunas están en situación semejante a la que estaban el 10 de diciembre, la mayoría está en una situación mucho peor, mucho más agravada y además con un gobierno que no da ningún tipo de respuesta a pesar de todo lo que se han quejado y despotricado contra las gestiones anteriores, sobre todo las de Cristina. Entonces, la verdad es que el escenario económico de alentador no tiene nada. ¿Qué les puedo decir, no? Veníamos con una economía que terminó creciendo en el 2015, según informó el propio INDEC oficial del macrismo, al 2,5%, y hoy estamos en recesión. Veníamos con una desaceleración inflacionaria de por lo menos 12 puntos, según lo que medía el propio Todesca desde su consultora Finsoport, que había medido 38% en el 2014 y 26% en el 2015. Bueno, digo, hoy todas esas tendencias que venían favorables y que hablaban de la recuperación de nuestra economía, de una economía que en un contexto complejo estaba funcionando y permitía que todos nosotros pudiéramos tener nuestro trabajo, que pudiéramos tener nuestras paritarias todos los años, que esas paritarias mejoraran, aunque sea un puntito, 2 puntitos, a veces más, a veces menos, pero que siempre superaran la evolución de los precios y nos permitieran mejorar nuestra capacidad de compra. Bueno, todas esas tendencias favorables que nuestra economía tenía hasta el 10 de diciembre lamentablemente se han esfumado y, como les decía en el arranque, no ha sido por obra de magia, sino que ha sido el producto de políticas que, por otra parte, no son impericia, no son desconocimiento, no son un error de cálculo, no es que no sabían y están aprendiendo. Digo, son políticas premeditadas, son políticas que se articulan detrás de un programa bien pensado y bien articulado y que tiene algunos objetivos inmediatos y otros más de mediano y de largo plazo. En lo inmediato, lo que les decía, me parece empujar a la inviabilidad a los sectores de la producción nacional para que esa cuota de mercado también pueda quedar en manos de multinacionales o de transnacionales, aun cuando fueran algunas capaz de capital nacional, ¿no? Como esas grandes empresas que de argentino les queda solamente la leyenda, ¿no? Digo, qué sé yo, uno piensa en Techin, producir una enorme transferencia de ingresos, que además uno lee casi una cosa hasta de revanchismo, ¿no? Porque, claro, nosotros habíamos en los 12 años de gobiernos kirchneristas redistribuidos del total del ingreso nacional 12 puntos de ese ingreso que los sectores más ricos, el 20% más rico de la población, pero particularmente el 10% más rico, habían tenido que ceder y que se habían redistribuido entre el 80% restante, que incluye no solamente a los sectores populares, ¿no? Por esto también es un mito que corre para los gobiernos kirchneristas y para los gobiernos peronistas en general, que muchas veces hace que la clase media nos mire torcido porque se supone que le sacamos a los ricos e incluso a la clase media para darles a los pobres, que además son negros, son vagos, son sucios, son feos, son todas esas cosas. Pero no es verdad, esto no es lo que ha sucedido en la realidad. La verdad es que hubo 10 puntos que se dio el 10% más rico, 2 puntos que se dio el segundo 10% más rico, y se distribuyeron de manera bastante pareja entre el conjunto de lo que podríamos denominar la clase media y los sectores populares. De esos 12, 4 puntos fueron a los sectores más pobres y 8 puntos se distribuyeron entre los segmentos que componen lo que nosotros denominaríamos la clase media. Bueno, eso es algo que indudablemente, además de haber tomado el control sobre el mercado cambiario y limitar las posibilidades de este problema endémico que tiene la Argentina, que tiene que ver con la fuga de capitales y esta práctica de dolarización de excedentes de los sectores concentrados que luego giran al exterior. Además de eso, una de las cosas que creo que no nos perdonaban y no nos van a perdonar ha tenido que ver justamente con esto, ¿no? Con la redistribución que, a ver,
no fue una revolución de la distribución del ingreso, fueron apenas 12 puntos y todavía no habíamos alcanzado los mejores niveles del 74, por ejemplo. Sin embargo, los tipos, estoy convencida, vinieron con sus primeras medidas de política económica a recuperar lo que sin dudas consideran que es de ellos, ¿no? Y nos lo han arrebatado a todos nosotros y nos lo siguen arrebatando. El gobierno prepara un nuevo tarifazo para el año que viene. Los precios siguen subiendo todos los meses, ustedes lo saben, y cada vez que nosotros pagamos precios inflados, seguimos transfiriendo ingresos de nuestros bolsillos, de nuestros salarios, a esos sectores que son los que forman precios o sectores monopólicos, oligopólicos de la economía. Les decía de las pymes, una política que también me parece que es importante, gracias. Que también es importante señalar y no omitir, que tiene que ver con la política del Banco Central, no solamente la política cambiaria, de la que ya un poco hablamos, sino la política crediticia. El Banco Central ha desarticulado, así como se hizo en el resto de los órdenes del gobierno, se han desarticulado, se han desmantelado todos los mecanismos de control, en este caso sobre el sistema financiero, sobre los bancos, yo diría, tímidas medidas que la administración anterior había tomado, porque recuerden que recién en el año 2012 reformamos la Carta Orgánica del Banco Central y eso le permitió al Banco Central recuperar potestades que antes, con la reforma menemista, tenía vedadas. A partir de la recuperación de esas potestades, el Banco Central, ¿qué era lo que hacía? Bueno, empezó a establecer, por ejemplo, topes a la tasa de interés, que los bancos podían cobrarle a los sectores productivos y a los sectores que consumen, que somos nosotros, cuando nos prestaban dinero, y a ponerle piso a la tasa que le tenían que pagar a los argentinos que íbamos a colocar nuestros ahorros en el sistema financiero. Bueno, todo eso se ha desarticulado, es decir que ahora los bancos tienen las manos libres para cobrar y para pagar lo que se les ocurra, pero esencialmente el Banco Central ha instrumentado a través de estas famosas LEBACs, que seguramente lo leen en los diarios o lo escuchan en la televisión, que es un instrumento financiero del Banco Central, es un papel, un título, que han llegado a estar en niveles casi del 40%, y son instrumentos que lo que hacen es fijar, digamos, una tasa de referencia para el resto del sistema bancario. Bueno, con el Banco Central operando en esos niveles, obviamente imaginemos en qué niveles está operando el sector financiero privado y esencialmente la gran banca internacional que opera en territorio nacional. Eso obviamente es otra de las políticas que también ha pegado fuertemente en los sectores productivos, porque hoy por hoy les resulta imposible, además de todo lo demás que ya enumeramos, acceder al financiamiento para poder financiar capital de trabajo, por ejemplo, ¿no? Hoy por hoy, a diferencia de las grandes empresas multinacionales que siempre tienen al alcance de la mano la posibilidad de acceder al financiamiento externo o a las facilidades que les brindan sus propias casas matrices, muchas veces, más allá de que muchas veces también hacen contabilidad creativa y nos terminan facturando esos intracréditos que toman entre ellos, pero eso ameritaría para otro capítulo. Pero la verdad es que las grandes empresas lo que están haciendo es tomar deuda externa en estos meses. Un porcentaje importante, aproximadamente 5.000 millones de dólares, es la deuda que han contraído, que vienen contrayendo las grandes empresas en la Argentina, que se suman obviamente a la deuda externa que hoy por hoy tiene el país y que está totalizando, desde que Mauricio Macri asumió, está orillando los 38.000 millones de nueva deuda externa. Y tengamos en consideración que hasta el 10 de diciembre la deuda externa de la Argentina en moneda extranjera, no con privados, estaba en el orden de los 50.000 millones de dólares. De manera tal que, para poderlo dimensionar, pensemos que casi se ha duplicado esta deuda en los últimos meses, en un sendero que además es
fuertemente preocupante también porque es insustentable, entre otras cosas. Nos lleva a la insolvencia externa porque no solamente está creciendo la deuda, sino que la economía está entrando en recesión. Entonces, los parámetros, ¿no?, con los que uno mide la deuda sobre el PBI, imagínense, crece el numerito de arriba y se achica el de abajo que divide. Bueno, el resultado se va expandiendo aún cuando no creciera tanto la deuda, que de hecho está creciendo muchísimo, a niveles alarmantes. Y por supuesto, cuando la economía está en recesión, los que son un poco más grandes tienen memoria, saben bien lo que vivió este país durante la década del 80, justamente producto de la crisis de la deuda, y también durante la década del 90, ¿no? Porque todos esos programas de ajuste que venían a recaer sobre nuestras espaldas tenían como raíz la cuestión de la deuda, el peso de la deuda, los compromisos de la deuda, que la economía argentina no generaba los recursos para el repago de esos compromisos que había generado, y entonces venía el Fondo Monetario y te decía, bueno, hay que ajustar. Y ahora casualmente en septiembre el Fondo Monetario, ese monstruo perverso que Néstor Kirchner había logrado sacarnos de encima en el 2006 y que el gobierno de Cristina tanto batalló para que no vuelva a la Argentina a decirnos lo que tenemos que hacer, a restarnos nuestra autonomía, nuestra soberanía en materia de política económica. Bueno, ese Fondo Monetario Internacional va a volver a la Argentina en septiembre, y les digo una cosa. En abril decía que este año íbamos a tener una recesión de 1%. Ahora dice que la recesión va a ser de 1,5%. Cuando venga en septiembre y audite las cuentas del gobierno de Mauricio Macri, que además ha hecho gala de que junto con la inflación, el supuesto déficit fiscal, que no era tal, porque ahora el propio INDEC dice que era de apenas 1,9%, muy bajo, por cierto, en un contexto donde el Estado tiene la obligación de llevar adelante políticas contracíclicas en un contexto de crisis internacional, y además muy bajo en la comparación internacional y regional. Bueno, ese déficit se ha más que triplicado durante la gestión de Mauricio Macri, y cuando venga el Fondo Monetario, ¿qué le va a decir? Tiene mucho déficit, hay recesión, usted lo que tiene que hacer es ajustar más. Esa es la política que se viene para el año que viene, con lo cual me gustaría decirles que tenemos indicios de que la cosa va a mejorar. Obviamente ya no sería en el segundo semestre como nos habían prometido, sería para el año que viene, pero los indicios de recuperación económica están lejos de aparecer, y lo que vemos con muchísima preocupación es la destrucción de fuentes de trabajo, que es siempre el corolario último y más dramático, que luego no termina concatenando todas esas otras consecuencias tremendas sobre nuestra economía, de las que ya hablamos, como la pobreza, la indigencia, la desigualdad que se agudiza, etcétera. Porque no solamente las políticas económicas concretas que se han aplicado y las que presumimos que se van a seguir aplicando vienen a destruir fuentes de trabajo en la Argentina, y además este gobierno interpreta que el salario es un costo y los grandes empresarios abogan por reducir eso que denominan como costo salarial, sino que además de venir por los salarios a través de políticas concretas, vienen por una reforma estructural en contra de los trabajadores, en un contexto de otras reformas estructurales, porque ya hubo reformas dentro del sistema previsional, ya los jubilados nuevos van a percibir el 80% de la jubilación mínima y no su totalidad. Ya ha habido reformas en el sistema de salud, que ha pasado muy desapercibido, pero pretenden llevarnos a un sistema al estilo Colombia, donde la universalidad en